completa. ¿Se acuerdan que ayer yo ponía acá y decía cuál es el perfil de valor de un paciente con neumonía? Y le decía, no, ahí el perfil es en la parte medio interna, y puse ADA y electrolitos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me está midiendo esto. Y estoy yo percibiendo cuál es el componente medio interno en el paciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos componentes vienen dentro de los gases arteriales. Lo que nos vamos a referir nosotros hoy día. No voy a tocar esta prueba. Puedo tocar, si ustedes quieren, podemos conversar, ¿de acuerdo? Pero no es objetivo. Entonces, el equilibrio ácido-base, que es este componente, dentro de las gases arteriales, es un estado de homeostasis, es un estado de equilibrio, ¿de acuerdo? El organismo tiene una serie de estados de homeostasis y que están en equilibrio y hace que yo me mantenga adecuadamente, ¿de acuerdo? Se revisa en un estado de homeostasis, ¿ok? Y ese estado de homeostasis nos da fundamentalmente el pH. ¿Qué viene a ser la concentración de hidrogeniones? Una expresión de la concentración de hidrogeniones del medio ambiente. Porque recuerden que ustedes en el medio interno existen aniones y cationes, cargas positivas y cargas negativas. Y tiene que haber un equilibrio. En esta célula, esta membrana, eso lo hablamos también de potencial de membrana y todas esas cosas. Tiene que haber equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Porque si se rompe ese equilibrio, esta membrana se rompe. Y al romper la membrana, esta célula se muere. Entonces tengo que generar un estado de homeostasis para evitar eso. Entonces ahí vienen los electrolitos, y hay una serie de electrolitos, y el hidrogeno también juega un rol importante. ¿Ok? Y como estamos hablando de ácido base, vamos a hablar de hidrogeniones, fundamentalmente. Los hidrogeniones están en el medio, están libres, y están en una concentración. Esa concentración es tan ínfima, 0.0000007 y no sé cuántos, que es difícil medirla y expresarla, porque no voy a expresar 7 ceros. Entonces alguien viene y dice, oye, voy a expresar esto en una escala logarítmica de la concentración de hidrogeniones invertidas. ¿Quién es? Heisenberg. Así es. Y entonces la gente dice, ya voy a hacer esta concentración, pero la vamos a hacer en una inversión y en una escala logarítmica. Eso hacemos. Y genera el pH. Y genera lo que es el pH. Hace eso. Entonces, ¿qué te dice? Que cuando hay mucha concentración de hidrogeniones, el pH cae. Y cuando hay poca concentración, el pH se eleva. Porque es invertido. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Pero en acá, pueda, obviamente, hablar del pH como esas concentraciones de hidrogeniones cuando se elevan demasiado, tiene que haber un mecanismo compensatorio, y el mecanismo compensatorio lo que hace es neutralizar el exceso de hidrogeniones. Y cuando hay demasiado pocas hidrogeniones en medio, el pH se altera, el mecanismo compensatorio es que debe venir una sustancia, un sistema, que le llamamos buffer, que va a liberar hidrogeniones para elevar la concentración de hidrogeniones. Ese es el sistema buffer. Y el sistema buffer es un amortiguador, básicamente. Entonces, este pH se ve influenciado dependiendo de su pK, y el pK es el amortiguador. O sea, qué capacidad de disuasión tiene el amortiguador para poder neutralizar este pH a sus valores normales. O de ya el pK más ya la concentración de los hidrogeniones. Eso es lo que ocurre. Entonces existen varios sistemas amortiguadores, muchos sistemas amortiguadores en el organismo, ¿no?, que van a neutralizar, ya sea incrementando la concentración o neutralizando la concentración cuando ligo el hidrogenio. Por ejemplo, de abajo lo ligo CO2 más agua. ¿Qué he hecho eso? He neutralizado un hidrogenio. Hago lo mismo con hidrogeniones, como ácido carbónico, y formo CO2 más agua. ¿Se dan cuenta? Este es agua hidrógeno. Yo qué estoy haciendo, de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libres, ahora ya tengo 6.
¿Pero por qué? Porque he neutralizado los hidrogeniones y he generado esto. ¿Y este dónde sale? Por el pulmoncito, con el incremento de la frecuencia respiratoria. Y empieza a botar CO2. ¿De acuerdo? Y viceversa. Si yo tengo, por ejemplo, pocos hidrogeniones y tengo que medir, ¿qué voy a hacer? Este CO2 voy a evitar que salga, lo junto al agua autógena, formo el ácido carbónico y genero un bicarbonato más hidrogeniones. Y el hidrógeno empieza a aumentar acá. Pero para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Evitar que salga el CO2. Y la única manera es bajar el especial. Bajo la frecuencia, eso no sale. Entonces el CO2 se va para el otro lado y me digo, ¿y este bicarbonato por dónde va a salir? Pues no. Sale de la orina. ¿De acuerdo? O sea, sale por los lados. Eso es lo que ocurre. Entonces, estos son los sistemas básicos. Y acá estoy trabajando un sistema básico, ¿cuál es? Ácido carbónico bicarbonato. ¿Y por qué trabajamos el ácido carbónico bicarbonato? Porque es el más abundante en la economía del organismo, pero no es el más potente. Este tiene un pK de 6.1, muy cercano al 7.4 de la concentración normal de hidrogeniones. Entonces, ese pK del bicarbonato es bastante fuerte. Pero hay otros pK que es 6.9. ¿Quién es el punto 9? Los fosfatos. Los fosfatos tienen un alto pK y son mucho más potentes, pero son más escasos. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno valora una enfermedad. Si es una enfermedad que involucra al amortiguador fosfatos, entonces juega un rol importante. Pero si la enfermedad involucra no a ese amortiguador, entonces no va a jugar un rol importante. Pero sin embargo, el bicarbonato existe en toda la economía. ¿De acuerdo? Es por eso que estudiamos el bicarbonato, ácido carbónico, el derivado ácido base, porque obviamente es el más amplio. ¿Qué es lo que ocurre? La concentración de hidrogeniones normalmente es 7.4, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? Es una expresión de esa escala logarítmica, 7.4. Ahí tiene dos grandes componentes. Por un lado, la presión arterial de CO2 y por otro lado, el bicarbonato. Son los dos componentes que tiene. Un componente respiratorio y un componente metabólico. ¿Ok? Eso tiene que mantenerse en equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio? El valor normal va a ser 40 mililitros de mercurio. El valor normal es 24 equivalentes por litro. Como se dan cuenta, son unidades diferentes, por consiguiente no son comparables. ¿De acuerdo? No significa que yo duplique el valor del CO2 y tengo que duplicar el 24 para... No, eso no sucede, pues son unidades diferentes, no puedo hacer eso. Entonces, cuando viene, hay un disturbio, cualesquiera que sea, ¿de acuerdo? Vamos a poner que se eleva el CO2, por cualquier razón. ¿Ok? Vamos a poner inclusive un valor de 40 se va a 80. Está elevado. ¿Y por qué se eleva? Por X razones, no entro todavía a la definición, pero por ejemplo puedo dejar de respirar. Tengo un traumatismo cefalocraniano y respiro poco. En vez de respirar 15 veces por minuto, respiro 3 veces por minuto. Si al respirar 3 veces no meto oxígeno, cae el oxígeno, pero si yo no boto el CO2 y por consiguiente el CO2 se eleva, pues no lo boto. Y entonces ocurre esto. Inmediatamente el organismo va a actuar. Inmediatamente. El mecanismo compensatorio. Si el mecanismo compensatorio actúa adecuadamente, se presentó el disturbio único, primario, puro. Si el mecanismo compensatorio actúa adecuadamente. Si el mecanismo compensatorio no actúa adecuadamente, se presenta un disturbio mixto. ¿Está claro? Ok. Entonces, como yo le doy CO2, lo que va a pasar es lo siguiente. Ustedes tienen que la concentración de hidrogeniones tiene dos grandes variables. La presión arterial de CO2 y el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, si yo elevo esta presión arterial de CO2, ¿qué va a ocurrir con la concentración de hidrogeniones? Va a subir. ¿Por qué estoy elevando matemáticamente el numerador?
¿De acuerdo? Y entonces eso va a presentar una acidemia, porque digamos el término que el incremento de hidrogeniones baja el pH y se produce la acidemia. Y como es un tema respiratorio, porque hemos puesto el sistema respiratorio, entonces decimos, ya, estoy con una acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Si yo, en este mismo ejemplo, hago lo contrario, bajo el CO2, por X razones, el llanto, la ansiedad, hiperventilo, por ansiedad. ¿Qué hago? Como boto el CO2. ¿Qué hace eso? Va a hacer que la concentración de hidrogeniones baje. Y el paciente se va a ¿dónde? A la alcalosis. Y como es un evento respiratorio primario, decimos allá alcalosis respiratoria. Si yo hago el mismo ejercicio con el bicarbonato, entraría en la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Está claro, no lo voy a repetir para no cansar. ¿Ok? Pero frente a ese evento, he puesto dos ejemplos, ejemplo 1 y ejemplo 2. Frente a esos ejemplos, viene el mecanismo compensatorio. ¿Qué debo hacer para que esto regrese a la normalidad? Elevar el bicarbonato. Tengo que disminuir el bicarbonato. Y de esa manera, estos hidrogeniones regresan a la normalidad. Eso significa mecanismo compensatorio. ¿De acuerdo? O sea, debo elevar el bicarbonato y debo mantener esta relación que ponemos nosotros siempre, esta relación de hidrogeniones, de CO2 y bicarbonato, es una relación de 1 a 20, aproximadamente, o 20 a 1. ¿De acuerdo? Es una relación de 20 a 1. ¿Ok? Entonces debe mantenerse esa relación. Pero ojo, son unidades diferentes. O sea, no lo puedo hacer así tan fácil. Yo tengo que tener una relación. Si el mecanismo que se actúa, se presenta obviamente la compensación y el pH tiende a regresar a la normalidad, pero a expensas de esto. Yo sí puedo vivir con estos valores elevados o disminuidos, pero no puedo vivir con esta cantidad porque es un estado de homeostasis, como la osmolaridad. Mi osmolaridad normal, ¿cuánto es? 285, 300 milismoles, ¿de acuerdo? Milismoles. Ese es mi osmolaridad normal. Yo en un momento puedo ir a 310, pero me da el mecanismo. ¿Cuál es? La sed. Para bajar mi osmolaridad. La hormona antidiurética. Voy a dejar de orinar precisamente para que se quede agua adentro y bajar mi osmolaridad. ¿De acuerdo? O sea, actúa la hormona antidiurética, actúa la vasopresina y actúa la sed, básicamente. Pero si no hago eso, sencillamente empiezo a tener alteraciones. Empiezo a destruir las células. ¿Por qué? Porque las células van a querer meter agua afuera y se va a empezar a destruir. De acuerdo, se deshidrata, hace una deshidratación y empieza a botar agua, hace una deshidratación hipertónica, porque quiere botar agua afuera y la célula se queda concentrada en soluto, básicamente. Y eso produce gas. ¿De acuerdo? Entonces, la esclerosis es un estado de homeostasis que eso es lo que sucede cuando está el que naufraga y si toma agua salada, peor, pues, se muere más rápido. ¿De acuerdo? Porque se lleva un estado de hiperosmosis. Los hidrogeniones funcionan igual, es un estado de homeostasis. Entonces, el tema es esto, saber a esta elevación de 80 que elabó como trastorno primario en la acción metabólica y alteró esto, obviamente, esto lo llevó hacia el lado acidótico, desde el lado alcalónico, ¿de acuerdo? Lo llevó a menos de 7,4. Para que esto regrese a su normalidad, esto tiene que subir. Para que esto regrese a su 7,4. Esto tiene que subir. Este no tiene que subir. De este 24 tiene que subir. Así como subió de este 40 a este 80. Lo que estamos diciendo acá. Esto que tiene que subir, yo no sé cuánto es. Si se queda por debajo, se queda en el nivel que corresponde a ese 80 o va por encima de este 80.
este valor de 24 tiene que subir, tendría que subir 25, 26, 27, 28, 30, 32, 31, yo no sé, ahorita. Si el valor que sube es adecuado a este CO2 de 80, estaremos frente a un disturbio primario puro, en este caso, acidosis respiratoria. Si no coincide acá y estamos fuera de estos rangos, entonces estaré frente a un disturbio mixto, acidosis respiratoria más acidosis respiratoria más. En el caso que esté por debajo de lo que yo debo tener, significa que tengo menos bicarbonato. Y tener menos bicarbonato es alcalosis o acidosis. Acidosis. Acidosis metabólica. Por consiguiente se llamará acidosis. Pero si me sobra más bicarbonato, estaré frente a una alcalosis metabólica. ¿Está claro el concepto? Así es sencillo. Entonces la pregunta es, uy, ¿cuánto debe subir? Formulita. ¿Cuánto debe subir el bicarbonato cuando sube ese CO2? ¿De acuerdo? Entonces, eso es cuando estamos analizando el trastorno respiratorio como trastorno primario. Porque yo puedo ir al otro lado y puedo decir acá, oye, voy a hacer el ejemplo al revés. Voy a alterar el bicarbonato y tengo que identificar cómo se va a comportar el CO2. Ahí estaré analizando el trastorno metabólico y su mecanismo compensatorio del CO2. Ahora yo estoy analizando el trastorno respiratorio y su mecanismo compensatorio del bicarbonato. ¿Está claro? ¿Está claro? Está claro. Ok, porque las definiciones vienen ahí, ¿no? Ya. Entonces eso ya me lleva a reforzar la definición. Y reforzamos la definición de la siguiente manera. El pH normal es igual, es el que no sirve, ¿no? El pH normal es el que sirve. ¿Ya? El pH normal es igual a 7.4. Cuando este pH se eleva, estamos hablando que es mayor a 7.4, mayor a 7.4. ¿Qué significa? Que la concentración de hidrogeniones ha bajado de lo normal. A eso lo llamamos alcalemia. Si es menor de 7.4 o 7.40, significa que la concentración de hidrogeniones se ha incrementado y a eso le vamos a llamar acidosis. ¿Ok? Igual agarramos con la presión arterial de CO2. El valor normal, ¿cuánto es? 40 mililitros de mercurio. Y tenemos las dos opciones. Mayor a 40 significa que el CO2 se ha incrementado, presión arterial de CO2 ha aumentado y por consiguiente esto es una acidemia respiratoria o una acidosis respiratoria, porque el CO2 es un componente ácido. Y viceversa, si es menos de 40, significa que el CO2 obviamente está bajo, esa es una alcalosis respiratoria. Igual sucede con el bicarbonato, pero el bicarbonato es un componente respiratorio y el bicarbonato es un componente metabólico, con lo que habíamos puesto aquí. Y este tiene un valor normal de 24, la misma figura, mayor a 24 mil equivalentes es igual a una alcalosis metabólica. Y menos de 24 es igual a una acidosis metabólica. Estos son mecanismos compensatorios a los trastornos primarios. ¿De acuerdo? Perdón, estos son los trastornos primarios. El trastorno primario tiene un mecanismo compensatorio. El mecanismo compensatorio de la acidosis respiratoria es lo inverso, ¿no? Alcalosis metabólica. El mecanismo compensatorio de la alcalosis respiratoria, la acidosis metabólica. Mecanismo compensatorio. Que hay que tener mucho cuidado porque no nos vayan a decir que sirve hacer. Estoy hablando simplemente que hace una disminución del bicarbonato para compensarlo o hace un incremento del bicarbonato, una disminución del bicarbonato para compensarlo o un incremento del bicarbonato para compensarlo. ¿Está claro? Y vamos a este esquema. Si ese incremento del bicarbonato es acorde a ese CO2, allá trastorno puro.
Si es excesivo, haya alcalosis. Y si es deficiente, haya acidosis gris. Entonces la pregunta es saber esto. Y para eso existe todo eso que estaba ahí. Ya. ¿Se acuerdan? A ver, ponemos. Ya, este es un concepto. Arriba dice, eso ya lo dimos antes, ¿no? Recibe la interrupción de los suelos de sacar pH, el suelo, el suelo indicador de saturación y la correlación de la saturación con la PO2. Esto es para ver la parte de ventilación. ¿Qué es una relación que se parece? ¿No? La saturación con respecto a la PO2. La siguiente, esa es la siguiente. En la siguiente diapositiva es un poco lo que explicaba. Tenemos en la sotología pH y pH. Pongamos en el lado de la pH disminuido, acidemia. Esa acidemia puede ser o porque alguien, digamos, esa acidemia, no ponemos lo siguiente: hay un incremento de bicarbonato. Si hay un incremento del CO2, es una acidemia respiratoria. Y si hay una disminución de bicarbonato, es una acidemia metabólica. Por definición, acá está. ¿Okay? Si hay un incremento del CO2, acidemia respiratoria. Y si hay una disminución del bicarbonato, acidemia metabólica. Eso es lo que dice ahí, en la columna que está así. CO2 y bicarbonato distribuidos allá, dice, el pH disminuido yo puedo tenerlo o porque yo incrementé el CO2 y hago acidemia metabólica, o porque yo disminuí el bicarbonato y hago acidemia metabólica. Quizás habría que hacer cambio para poder hacer el flujo. En el caso del pH incrementado, igual la figura, o sea, estoy en la alcalina. Esta puede ser o porque incrementé el bicarbonato o porque disminuí el CO2. Si disminuye el CO2 es acidemia respiratoria, si incrementé el bicarbonato es alcalosis metabólica. ¿Está claro? ¿Ok? Alcalosis. En el caso de la alcalina. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto? ¿Ok? Vamos a la siguiente. La otra mitad no va a tocar porque la otra mitad es peroxismo. El segundo proceso de dicho es esto. Es el 6.1, es el tema del bicarbonato. Y recuerden que esa es la concentración. Para la práctica, miren, cuando utilicen el pH, por ejemplo, ¿qué pasa si yo acá estoy utilizando el hidrogenol para una explicación didáctica en forma absoluta? Elevo el CO2, elevo concentración de hidrogenol. Porque si yo utilizaría el término pH, tendría que usarlo al revés. Tendría que poner el CO2 acá y tendría que poner el bicarbonato acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su pH es la concentración vertiente. Para no confundirlo, simplemente lo pongo como concentración. Porque ahí está poniendo como pH. En la gráfica yo la poníamos arriba, la ponen como pH. ¿De acuerdo? Por lo que para ponerlo como pH ponen el bicarbonato arriba. En la primera forma. Pero si no pongo pH con hidrógeno, tengo que invertir esto. ¿De acuerdo? Ya. Esa es la razón por la que, para explicarlo más sencillo, lo voy didácticamente así. ¿De acuerdo? Porque lo que me interesa es cómo se comportan estos movimientos. Y obviamente, si yo elevo el numerador, elevo el producto. Si yo disminuyo el numerador, disminuyo el producto. Porque es un quebrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso es lo que he querido decir ahí. En el color oscuro dice, aumenta la emisión gaseosa respiratoria, por consiguiente los gases aumentan. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el bicarbonato, o sea, el mecanismo compensatorio alcalosis metabólica en rojo. ¿Para qué? Para que disminuya y se vuelva normal el pH. Igualito, en la segunda de abajo dice, disminuye el CO2, alcalosis respiratoria. Automáticamente los hidrogenos caen y el paciente tenga alcalosis respiratoria. Inmediatamente que hace el organismo, disminuye el bicarbonato para que en rojo se eleve los hidrogeniones y se compense y se vuelva normal. Mecanismo compensatorio. ¿De acuerdo? El mecanismo que está en rojo. Eso haciendo el análisis del CO2. Si yo hago el análisis del carbonato, o sea, ahí estoy haciendo el análisis del CO2. Tanto que se eleve, tanto que se disminuye. Si yo hago el análisis del carbonato, es el comportamiento parcial del CO2. ¿Está claro? Es el mecanismo compensatorio. Muy bien. No lo voy a repetir. ¿Ya? La siguiente.
Entonces viene a ser la famosa pregunta, ¿no? ¿A cuánto de este CO2 corresponde a qué valores debemos tener acá para este CO2 de 80? Porque este es el factor primario. ¿Okay? Y eso lo podemos ver en un análisis. Ya. Voy a poner un ejemplo. Como que esto, yo creo que entenderlo como ejemplo. Ahí he puesto un ejemplo que dice pH 720, dice CO2 de 60 y dice bicarbonato de 22. Vamos a poner que ya no sea CO2 de 80, ¿ya? Siguiendo este ejemplo, 8. Ya no es mismo 80. Muy 80 milímetros. Pongo el ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que saber cuánto es este bicarbonato. Entonces, para eso hay ciertas reglas. Hay un montón de reglas. Van a encontrar fórmulas, van a encontrar gráficos, van a encontrar de todo. Yo ayer le decía, ¿no? Un mismo evento yo lo puedo ver de diferentes maneras. Todas son válidas. Pero uno se adecua más a una técnica. ¿De acuerdo? Y cuando no encuentro una buena explicación, utilizo la cosa estratégica. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿no? En un proceso respiratorio primario, en donde existe la alteración del CO2, porque por eso es respiratorio primario, yo tengo que averiguar cómo se comporta mi bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, tengo dos tipos de pacientes, el paciente agudo y el paciente crónico. Y dice, por cada incremento de 10 milímetros de mercurio del CO2, mi bicarbonato debe incrementar. Obviamente, debe incrementar, ¿no? Si yo incremento el CO2, incremento el bicarbonato. Ya, entonces debe incrementar el bicarbonato 1 a 2 miliequivalentes por litro. Por cada disminución de 10, debe disminuir 2 a 3. Por cada, en el paciente crónico, aumento de 10, debe aumentar 3 a 4. Y por cada disminución de 10, debe disminuir 5 a 6 miligramos. ¿Quién es paciente agudo y quién es paciente crónico? Fácil. Menor de 72 horas, mayor a 72 horas. O la historia clínica, no es enfermedad pulmonar crónica. ¿De acuerdo? Paciente con fibrosis pulmonar, paciente con fibrosis respiratoria, paciente crónico, con daño estructural. ¿Okay? Entonces, según esto, a estos 80, ¿cuánto es el bicarbonato que yo debo crear? De 28 a 32. Estoy subiendo 4 veces, ¿no? 4 veces. O sea, 4 veces 10. Y en la hipótesis de este ejemplo es un paciente agudo. Y eso quiero dar la historia clínica de acuerdo a esto. Le ponen en el caso del paciente que está normal, llega a la emergencia con un día de evolución. Ya le están diciendo que es agudo. No le dan podido paciente agudo, no le van a poner eso. O usted le va a preguntar, señor, ¿usted es agudo o crónico? ¿No? Ya, obviamente. Entonces, esa es historia clínica. ¿Ya? Y el dice, no, yo soy agudo, me dice. Entonces, decimos 4, entonces esto sube de 4 a 8. 4 a 8. 24 más 4. 28. 24 más 8. 32. Ese es el bicarbonato que espero que 80. Y entonces rápidamente veo mi bicarbonato medido. 22. Está acá. Facilito. Facilito. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Levanten la mano el que no entendió. No tengo miedo. Por cada 10. Un punto 80, caigo de 40 a 80. Entonces, el nivel más alto es el valor normal. Si yo entro de 40 a 80, entonces lo hago 4 veces.
4 veces 10, 40. Y por cada 10, 1. Entonces aumentamos 4 a 8. El 24, por lo que han hecho, agarran el 24 más 4 más 8. 24 más 4, 28, 24 más 32. Este es el trabajo que va a pasar. Si el paciente tiene mayor a 32, ya se comporta como una conservadora. Si el paciente tiene menor a 28, se comporta como una acidosis metabólica. Y esos valores ya están establecidos, ¿no? Hay muchas fórmulas. Este es uno. Miren ahí. Pasa a la siguiente. Gracias. Eso es lo que explicaba. ¿De acuerdo? Eso es lo que explicaba. ¿Dónde está el bicarbonato? La pregunta que no se interrogatoria, etcétera, si está por encima, se la bola de arroz y cómo le vamos a la habitación. Eso es lo que explicaba. Y es un equilibrio entre el sodio y el bicarbonato. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente diapositiva. Ahí está lo que estoy diciendo. Mayor de 10, 1 a 2. Menor de 10, 2 a 3. Mayor de 10 es crónico, 3 a 4. Y menor de 10, 5 a 6. Y siempre son iguales. Si yo incremento, incremento. Si yo disminuyo, disminuyo. Eso se basa en muchas fórmulas. Pasa a la siguiente. Hay un ejemplo. Por ejemplo, acá no está, ¿no? Pero hay miles de fórmulas, ¿ya?, que uno puede identificar. ¿Y cuál es la estandarizada acá, doctor? ¿Ah? ¿La estandarizada? Más o menos. ¿Es esa? Sí, es la más usada. Hay otra que es por fórmula, que le dice multiplica por 0 punto tanto, más menos tanto, como es una fórmula. Que al final de cuentas es lo mismo. Recuerden que al final es lo mismo. Entonces uno agarra lo más práctico. Ahora, eso tiene rangos. O sea, eso es simplemente por un análisis, pero la base de lo que está ocurriendo con el paciente es lo que me hace a mí tomar la decisión de qué hacer. ¿De acuerdo? Esto es una ayuda nada más. No significa, si salió 7 puntos tanto, le van a dar cosas. No, no es así. Ya viene el criterio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí vamos viendo eso, ¿no? Entonces le decía, ese es lo primero. Pero ahí estoy analizando solamente el componente respiratorio. Y ahí está el ejemplo. Y si seguimos el ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? pH 720. Ya. El pH, el 720 me marcó inmediatamente. En esta análisis dice, esto es una acidemia. Entonces, como estoy en una acidemia, uno dice, correcto. Esa acidemia puede ser por dos razones. O porque tengo un CO2 incrementado o porque tengo un bicarbonato bajo. ¿Sí o no? Y veo mi análisis. Y digo, ¿tengo CO2 incrementado? Sí. Ya. Esto me está diciendo que esta es una acidosis respiratoria. Si el bicarbonato está bajo, ¿de acuerdo? Yo diría que es una acidosis metabólica. ¿Ok? Si no está, en este caso lo tengo bajo. Entonces acá yo ya estoy diciendo, y acá también hay un componente metabólico. Pero eso todavía tengo dudas. ¿Ya? Más aún, si yo voy más allá, no debería tener dudas tampoco. O sea, sin hacer ningún cálculo, yo acá yo podría decir que esto también es una acidosis mixta. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin hacer ningún... Porque si yo subo este CO2, yo debo esperar que este no suba. Y no ha subido, güey. Está por encima de 24. Y no ha subido. Si no ha subido, ¿qué significa? Que está en acidosis metabólica. O sea, mi conclusión rápidamente es que esto es una acidosis metabólica. Sin decir, una acidosis mixta. Sin hacer ningún cálculo. Es una acidosis mixta. Les voy a complicar la vida. 26. Igualito. 26, 80. Ahora sí la cosa cambió. Porque ahora sí yo puedo identificar que es acidosis respiratoria, pero no puedo decir que sea acidosis mixta. Ahora tengo que aceptar. Voy y hago el cálculo. Y me sale que debe ser a partir de 28. Y tengo 26. Estoy en acidosis metabólica. Tuve que hacer el cálculo y esto es una acidosis mixta.
¿Está claro? Cuando los dos van en el mismo sentido, ahí sí yo tengo que hacer cálculos. Pero si no van en sentido contrarios, ahí es más fácil para mí porque mi análisis solamente me hace deducir. ¿Está claro? No sé si me han agarrado la última, me han captado la última parte. Algunos me captan, ¿no? Porque es así, ¿de acuerdo? Recuerden que el valor en línea de base es el valor normal. Acá el 40 se fue elevado, acá el 22 se fue elevado. Los dos están en el mismo sentido, es más fácil. Cuando están en el mismo sentido, yo tengo que hacer el cálculo. Pero, ¿qué pasa si este se fue para arriba y este se fue para abajo? Está así, uno está para arriba y otro para abajo. Fácil, pues. Porque digo, aquí yo no sé cuál es el primario. Yo no sé que si el paciente partió de una cirugía metabólica, eso hace más drástico, ¿ya? Voy a 10, para que lo tengan bien claro, o a 15. Lo único de todo esto. Ya lo saben. ¿Qué estudio es? TH120, CO280 y lo otro 15. ¿Qué estudio es? Sí, mixta. Se acabó. Acidosis mixta. La pregunta es, ¿yo puedo saber cuál fue primero? Si primero fue la acidosis metabólica y después se instaló la acidosis respiratoria, o primero fue la acidosis respiratoria y después se instaló la acidosis respiratoria. Eso no lo puedo saber. Eso es la única manera que lo puedo saber por la historia clínica. Por ejemplo, paciente que se opera de una apendicitis, una peritonitis, y en el postoperatorio hace una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica hace una septicemia. Y la septicemia me llevó y me hizo una encefalopatía séptica. Y la encefalopatía me lleva a hacer una depresión del sensorio. Y al hacer una depresión del sensorio, mi frecuencia del se fue al suelo y agarré, hice un incremento de CO2. Y en ese momento llego yo. Acidosis mixta. Punto de partida, metabólico. Al revés. Es un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que hace retención de CO2 y hace una neumonía. Y la neumonía hace que el paciente haga una insuficiencia respiratoria, pero el CO2 lo sigue elevando porque obviamente tiene un espacio muy importante. Acidosis respiratoria se acentúa la acidosis respiratoria. Punto de partida, una neumonía. Pero ese paciente no se complicó y esa neumonía se hizo una septicemia. Y al hacer la septicemia, hace una septicemia y se le agrega la acidosis metabólica por la septicemia. En ese momento llego yo y lo encuentro en la acidosis mixta. Punto de partida, respiratorio. ¿Está claro? Es la historia clínica la que me dice el punto de partida. El análisis es frío. Me dice cómo está en ese ratito. Pero no me dice dónde viene. ¿Está claro? Por eso que acá yo no puedo saber cuál fue el primero. Lo que yo digo, hay una sesión. ¿Por qué los dos, uno se fue para arriba y los otros fueron en sentido opuesto? Pero ¿qué pasa si yo encuentro esto? Los dos son elevados. En ese caso, es difícil que yo haga este mal, tengo que hacer el cálculo para ver dónde estoy, qué tanto se elevó. ¿De acuerdo? Y hemos definido que el 80 me corresponde 28, eso está en el límite. Ya, es una acidosis pura, pero está en el límite, ¿no? La acidosis respiratoria pura. Está en el límite. El pH probablemente no esté tanto en 7.20, de repente el pH está en cuánto, 7.35, 7.34. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque ha tratado de controlar 28 en lo mínimo, de repente usted sabe que el pH fisiológico es 7.36 a 7.40. Sí. Ahí está. ¿De acuerdo? Si esto de acá llega a ser 30, esto probablemente esté en 7.40. Si esto acá llega a ser 32, esto probablemente está en 7.44. Es el rango pH. ¿El rango pH cuánto es? 7.36 a 7.44. Sí. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Pero eso es un análisis, es una interpretación.
Que le dé tratamiento no, probablemente lo deje igualito y yo creo que la enfermedad es única. Porque todavía está en el rango normal. ¿Verdad? Okay. Para eso sirve eso. Muy bien. Doctor, ¿y a qué se debe que un inicio antes de los 72 horas? ¿Perdón? ¿A qué se debe que un inicio aumente de 1 a 2, 3, 4? O sea, antes de los 72 horas, en caso de ser agudo. Porque el CO2 es mucho más rápido. O sea, yo el CO2 lo manejo con la frecuencia respiratoria. O sea, el caso típico del reciente primer año de la emergencia. El caso típico, lo van a vivir. Ya, recién el primer año, nosotros cuando viene el recién el primer año, es el que debuta haciendo las interconsultas en la guardia a las 3 de la mañana. ¿Ya? A las 3 de la mañana llega la interconsulta, hay un piso de medicina, ¿ya? Y llega la interconsulta. La enfermera agarra el teléfono y llama porque ve un paciente delicado. Y entonces llama a la emergencia. El jefe de guardia agarra y dice, oiga, te voy a la recién tercer año a contestar la llamada. Y lo mandan al recién primer año que vaya a piso. El recién primer año encuentra un paciente con un postoperatorio inmediato que empieza a tener un incremento de la frecuencia respiratoria. El paciente llama, está disneico, me agito, la enfermedad lo ve así y lo ve un poco somnoliento. Y lo ve agitado, somnoliento. ¿Qué hace la enfermedad? Y de chanta de frente su oxímetro. 3 litros por minuto, 5 litros por minuto. 3 ya, 5 litros por minuto. Y le toman la saturación y encuentran una saturación del 95%. Y así llaman, como así hace la enfermera. La enfermera no piensa nada, simplemente lo quita acá. ¿Ya? Y llega el consultor y dice, pucha, ya, disneico, con oxigenoterapia 95%. Entonces es una neumonía, ¿no? Ya. Y empiezan a pedir magnesia de pulmones, masoididad, y por último empezando antibióticos. Primer error. Ya. ¿En realidad está haciendo eso? ¿Qué está haciendo? Este paciente operativo mediano está haciendo sepsis. Al hacer la sepsis, se va a la el mecanismo compensatorio que es la alcalosis respiratoria. Y la alcalosis respiratoria hace que incremente la frecuencia respiratoria. Y está somnoliento por la asociación metabólica. ¿Qué hizo la enfermedad? Lo llevó al error. No entra oxígeno. Ese error que hace la enfermedad, el médico lo sigue subiendo. No pensó y dice, ya, problema respiratorio. Y en realidad, el paciente tiene una asociación metabólica y está hiperventilando por la asociación metabólica. ¿De acuerdo? Ejemplo, voy a poner el otro ejemplo al revés. Este ejemplo que he dicho es bien clásico. Es el paciente que está taquimeico por una asociación metabólica y lo ve el residente del primer año y piensa, mucha taquimeico, un problema respiratorio metabólico. Y el pulmón está sano. Como el pulmón se lo dio la placa. Cuando la placa viene normal, recién empieza a pensar, pucha, no, placa normal. No, es una asociación metabólica. Ya, ahí corre. Y debió ver, y ahí ya perdió tiempo. Porque lo que se demoró esa placa fue una gorda. ¿Comprende? Y eso es común en las guardias de las 3 de la mañana que la enfermera me desesperada y le metió oxígeno en la paciente porque lo veo quitado. Un paciente tiene un tumor mediastinal, un linfoma. La conducta del linfoma es darle corticoides. Porque es un tumor múltiple. ¿Saben lo que es un tumor múltiple, no? ¿Saben o no saben? Un tumor es una masa, 3 kilos de tumor, se acaba, en el abdomen, 3 kilos, 4 kilos de tumor. Y es un tumor múltiple. Entonces, ¿qué hacen? Hay que destruirlo. Y hay quien le meten corticoides. Si es un linfoma, le meten corticoides alcanosos. Pero el corticoide, ¿qué va a hacer? Va a destruir el tumor y ¿qué se va a liberar? Cuando se destruyen las células. ¿Qué se libera? La
cantidad de hidrogeniones, porque el hidrógeno está, puesto que el pH intracelular es bien ácido, es puro hidrogeniones. Eso es su fisiología, su bioquímica elemental. Y el potasio está metido dentro de la célula, no está afuera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se disuelve, boom, van a salir potasio y hidrogeniones. Y eso me va a llevar a una acidemia. Recuerden que el potasio y los hidrogeniones van casi de la mano. Los pacientes que hacen acidemia generalmente están haciendo hipercalemias. ¿De acuerdo? Esto me hace una acidemia. Como hace una acidemia y está botando potasio, el riesgo que haga esto que es necrosis tubular. Entonces también nos estudian pulsionefrología o en renal. Hacen necrosis tubular por una acidemia. Y eso es un daño renal casi irreversible, que lo voy a llevar a pensar entonces que no lo preveo a una hemodiálisis. Eso tengo que evitar. ¿Cómo lo van a evitar? Le voy a dar corticoides. Sé que voy a producir eso. ¿Qué hago ahora? Yo digo que le meto hidrogeniones. Porque ¿a quién van a neutralizar estos hidrogeniones? Lo acabamos de ver. ¿Quién lo neutraliza? El carbonato. Cuando que la cirrosis metabólica se trata con bicarbonato. Pero no todas las cirrosis metabólicas se tratan con bicarbonato. Depende del nivel. Yo creo que en unas clases el doctor dijo que a veces solamente en algunas circunstancias tiene bicarbonato porque tiene un tiempo de vida muy corto. Así es. Y no sea la dosis total de bicarbonato, sea generalmente el 50% y se hace inmediato. Y depende en qué momento actúa. Eso es, por ejemplo, en el paro cardiorrespiratorio. Si en el paro cardiorrespiratorio yo tengo demasiado tiempo, empiezo a hacer necrosis celular y empieza a salir hidrogeniones. Y el paro no sale, ahí tengo que meterle bicarbonato. Pero si yo actúo rápidamente, no tengo que meter. Y si yo acelero y le meto bicarbonato de inicio, lo empeoro. ¿De acuerdo? Por eso que las lesiones de bicarbonato no son, hay que tener mucho cuidado y hay que hacer el cardiomiato y hay que valorar. Ese es el criterio. ¿De acuerdo? No siempre vamos a dar a todos. y puedo recomendarle también de cosas, o sea, aparte del bicarbonato, hacer respiraciones rápidas y porque estén así, ¿no? Y yo dije que cuando escribí, el paciente estaba somnoliento. Dile al paciente somnoliento, respira más rápido, no te pases, pues. Claro, pero no puedes poner, porque eso depende del paciente. Eso ya es ventilación mecánica. Si yo quiero hacerlo, lo tengo que intubar, sedar, al respirador le meto ya a los 40, si quiero. Bueno, iba la historia, la siguiente historia. Esto se le aplica bicarbonato en la hipótesis que destruya el tumor. Pero no lisis tumoral. O sea, la conducta terapéutica no es suficiente. Pero ya digo, el bicarbonato está metido en sangre. Porque le meten juntos, para los corticoides con bicarbonato. ¿Qué creen que pasa? ¿O qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Clínicamente. Correcto, una alcalosis, ya sé. Pero clínicamente, ¿qué va a pasar? ¿Hiperventilar? Hiperventila. Apliquen lo que saben. Le metió bicarbonato al paciente. Con eso lo estoy llevando a dónde? Calosis metabólica. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Y para que haya una acción respiratoria, ¿qué tiene que pasar? ¿Apnea? Por consiguiente, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Disminuye. Apnea. De la mano que llevamos ustedes. Apnea. El paciente empezó a hacer una frecuencia respiratoria de 8 veces por minuto. El recién angustiado. Porque esto qué va a ocasionar. ¿Hipoxemia? Eso ocasiona, ¿no? Entonces, con esto trata de compensar esto acá. Pero se creó otro problema. Porque empezó a respirar menos y empezó a haber hipoxemia. Y la hipoxemia me lleva a que cae la saturación. Y el residente angustiado, porque ahora el paciente está
respirando 8 veces por minuto y saturando 70%, angustiado, y no sabe por qué. Y viene todo desesperado, domingo a las 3 de la tarde, todo mi paciente tiene esto, y no me fastidies, el domingo a las 3 de la tarde, mira, estoy descansando, todo, disculpe. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que no funcionó el bicarbonato. ¿Qué hay que hacer? Ya, o sea, ya sabemos qué ocurrió, ¿ya? Ocurrió que le dimos bicarbonato, el bicarbonato ocasionó todo este tema, y este tema hizo que pasaran los siglos y trató de resolver cada uno, pero obviamente no siempre va a resolverlo porque va a depender de la magnitud del nivel que está condensando. Hay que tener unas arteriales acá, a saber exactamente qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para aumentar su frecuencia cardíaca y ¿Y qué logro con eso? la frecuencia respiratoria también. O sea, la adrenalina me aumenta la frecuencia respiratoria. No ¿Tú crees? Además, yo no tengo que aumentar la frecuencia respiratoria, porque tengo que leer CO2. Bueno, este dinero, ¿cómo va a salir? Oxigenoterapia. Por orina. Orina. O sea, tengo que, no hay otra manera. O sea, que por solo, Diuréticos. o sea, el bicarbonato lo que está produciendo, ¿qué cosa es? Este bicarbonato ha hecho que estos hidrogenados disminuyan tremendamente. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que meter hidrogeniones. Y la única manera de meter hidrogeniones es hacer que este CO2 se convierta en hidrogeniones. Y por eso que el paciente baja la frecuencia respiratoria. Eso es lo que ocurre. Eso va a ocurrir mientras que este bicarbonato esté metido ahí. Diurético. Claro, Diurético, lo que pues. hace es que este bicarbonato salga. Entonces lo hidratan al paciente para que salga, pero mientras que eso ocurra, este fenómeno se va a estar dando. ¿Y esto en cuánto tiempo se va a resolver? Unas 2 horas, 3 horas. 3 días. ¿Sí? Porque es metabólico. Por eso que ponen esas 72 horas. Y por eso dicen, el tema respiratorio se hace rápido. Oye, yo me pongo a respirar rapidito y hago una carencia respiratoria en 2 minutos y me desmayo. Aguanto la respiración, 1 minuto, 2 minutos, vamos a poner que aguante 2 minutos y tiene que pasar acá con mi CO2. Aumenta. Va a estar aumentando a tal magnitud que le está diciendo, oye, respira, pero yo estoy haciendo. Entonces, nosotros con los estudiantes hacemos un experimento. ¿Ya? Con ustedes no tanto, ¿no? Pero antes hacíamos más experimentos. Agarrarlo, metíamos en, aguanta la presión. 1 minuto, 2 minutos, ya, toma el gas, pum, le toma el gas, pum, su CO está elevado, su modo está bajo. Ya respira más. ¿De acuerdo? Más aún, a veces lo metíamos a los estudiantes a la cámara hipobárica. ¿Sabes que hay una cámara hipobárica, no? Primera noticia que tiene. Yo me metí en la cámara hipobárica. ¿Ya? La cámara hipobárica está en el hospital Loaiza, pertenece a la universidad. ¿Ya? Uno es como un submarino grande. Uno entra, se sienta, entran 8 personas. Y ahí afuera el ingeniero nos lleva y nos empieza a bajar la presión. O sea, es como que nos lleva a la Oroyo. A 5.000 metros, a 5.500, y uno empieza a desaturar todas esas cosas, ¿no? Si hay alguna emergencia, lo bajamos rápido, básicamente, ¿ok? Pues no tan rápido porque también hay problemas. Entonces uno juega, digamos, con las diferentes altitudes y el comportamiento de los gases en altitudes. Muy bien, entonces, este bicarbonato va a demorar, va a estar en sangre dando vuelta, una parte está saliendo en orina, la otra parte está en concentrado y está fastidiando ahí. Y hay que hacer lo que se esfuerce. Pero eso dura 2 o 3 días. Mientras tanto, en este problema, ¿qué debo hacer? A este paciente, obviamente, el suelo no me preocupa, porque solo está respondiendo porque está bajando esto. Y no lo voy a meter solo tampoco. Lo que me preocupa es esto. Oxigenoterapia. Porque esto sí está haciendo daño. Me está haciendo hipoxemias. Y las hipoxemias me va a generar destrucción de células y va a generar más problemas. Entonces tengo que evitarlo. Entonces, sencillamente lo meto a soporte ventilatorio, a ventilación mecánica, para compresión positiva, pero con baja frecuencia respiratoria. Para retener CO2. Y hace el manejo de presión mecánica. Entonces recién digo, escucha, ya lo que has hecho. Y ese tiempo vamos a llamar a UCI. El paciente tiene que ir a respiración. Y no entendía por qué estaba su paciente así. Y yo no entiendo, ¿no? ¿Por qué no respira mi paciente? No vas a entender bien. Lo que pasa es que no estudia. ¿Ok? Muy bien.
hacia abajo el mismo ejercicio. Hacia abajo del mismo ejercicio. El CO2. Entonces, generalmente, ese escenario es cuando la persona respira muy rápido, ¿no? Ejemplo, ¿no? Dos enamorados que se pelean, él le dice a ella o ella le dice a él, ay, no te quiero ni más, tú es un error de mi vida, me morí por allá. Y se pone a llorar. Él o ella se pone a llorar. ¿Qué está haciendo? Botando el CO2. En esas circunstancias, hace hipocapnia y se desmayan las personas. El chico o la chica la recoge, la lleva a emergencia y les entrega a ustedes el paciente en la emergencia con esa historia clínica. Esa historia también es frecuente. ¿Ok? Y le cuenta la historia, no, que le dio una mala noticia, que puso el colesterol y empezó a llorar y pum, se desmayó, le dio un infarto, no sé qué pasó con el corazón, me pareció muy fuerte y acá está el paciente. Y uno jaja, se ríe. Y sacan la famosa bolsita Salvador. ¿Cuál es la bolsita Salvador? El chapatín. Sí, aparece en papel. ¿Qué están haciendo? Los CO2, Ya. le el cooler. Correcto, pero fisiológicamente, ¿qué han hecho? Esa es la parte del empirismo, digamos, de la mesa. Pero ahora, fisiológicamente, ¿qué espacio ha aumentado? ¿Paso muerto? Ah, ventilación total. Voluminosidad es igual que volumen angular más el espacio muerto. Paso muerto. Cuando yo tengo hipoxemia, mi mecanismo compensatorio es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Con qué intención? Incremento el volumen alveolar, que es el que hace el intercambio gaseoso, y disminuyo el espacio muerto, por eso estoy ventilando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo volumen alveolar alto, porque estoy haciendo más intercambio, porque estoy haciendo más veces, estoy respirando, pero a la vez que estoy ocurriendo, el espacio muerto está bajando, por eso estoy hiperventilando. Por eso que el que hiperventila, ¿qué pasa con el CO2? Muy bien. El que hiperventila baja el espacio muerto y disminuye el CO2 y aumenta el oxígeno. Bueno, o sea, ocurre esto. Este es mi alveolo y acá yo tengo mi espacio muerto y acá tengo mi volumen alveolar. Vamos a poner al revés. Espacio muerto y volumen alveolar. Yo incremento mi frecuencia respiratoria y ¿qué hago? Hago esto. Espacio muerto y volumen alveolar. Yo disminuyo mi frecuencia respiratoria y hago esto. Espacio muerto y volumen alveolar. ¿Está claro? Entonces, cuando yo bajo mi frecuencia respiratoria, automáticamente mi CO2 sube, porque el espacio muerto aumenta. Y cuando yo incremento mi frecuencia respiratoria, lo que sube es mi oxígeno y baja mi CO2 hasta abajo del oxígeno. Recuerden que el paciente estaba respirando poco y se hipoxemia y retuvo CO2. ¿Por qué hace espacio muerto? Porque miren, si yo estoy respirando 15 veces por minuto, ahora respiro 2 veces por minuto. Mi espacio muerto está aumentando acá. Un espacio muerto. Es el paciente boqueando. 10 segundos. No es mucha, ya he retenido yo cualquier cantidad. Si no hago nada, se va a morir ahorita. Digo la historia clínica. No, paciente terminal, que pucha, ya han puesto notas, paciente que no es meritorio de medidas extraordinarias, o sea, esperen que muera, no es así. Pero si uno ve la historia clínica, oye, este es un paciente que le han puesto bicarbonato, hipoactivo, porque es una reacción boqueante, el paciente ya está inconsciente, porque tiene cualquier cantidad de CO2 que ha hecho narcosis por CO2, el paciente no pasa. Y entonces uno lo mira y se va a morir ahorita. En ese momento, cuando uno analiza historia clínica. ¿Está claro? Estudios biométricos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque miren, recuerden su fisiología, ¿ya? Acá tiene el CO 40, y acá el CO viene 45, y acá el CO sale en 40. Esto es lo normal, estoy hablando solamente del CO2, en el intercambio gaseoso, CO2. Como el CO viene en 45, el CO sale. Y acá se convierte en 5, para que quede acá 40. Estos 5
sale al aire. Entonces, con los 40 grados. Pero ¿qué pasa si yo no respiro? Ya no van a salir los 5, pues. Va a salir 1. O sea, estos 5 va a salir 1. ¿Y ese 1 qué significa? Que esto se convierte en 44. Y esto se convierte automáticamente en 44. Sigue siendo 45 más. Ahora voto 1. ¿De acuerdo? Igualito, que no vota nada. Y ese 44 se convierte, de repente vas a poner un número en 50. ¿Qué va a ocurrir ahora? Ya no va a salir. No, Se va a quedar en sangre. Va a regresar. se va a meter, pues, porque este es el 45. Por Eso dentro. significa que esto se va a 50. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque ocurrió esto. Entonces cargué el alveolo con CO2, porque el CO no salió, pues, se quedó en el alveolo y se empezó a aumentar. Era 40, 45 y votaba los 5, 40 y votaba los 5. Ahora no, ya no voto los 5, 45. Sigo sin respirar, 46, 48, 50. Y ahora acá viene con 45, entonces el sol se mete. Y al meterse, ¿con quién compite? Porque no competían, recuerden que los chicos no se metían, se los cambiaban. Pero ahora ya compiten, ¿quién gana? Porque va a difundir. Y se mete más rápido la hemoglobina. Y se empeora el problema. ¿De acuerdo? Es por eso que es importante. Este concepto es importantísimo. Pero nadie lo maneja mucho. ¿De acuerdo? Ya entramos a otro punto, ¿no? Ya. Ahora bien, entonces ya explicamos más o menos cómo se comporta esto, cómo se comporta el oxígeno, el CO2, ya sea porque lo retengo o ya sea por lo bajo. Entonces, en el caso ese del estudiante que llevaba al compañero o a la compañera y le ponían la bolsita, ¿qué estaban haciendo? Aumentar el espacio muerto. Y aumenta el espacio muerto con la intención de aumentar el CO2, lo que tú dices, para que reanide y aumente el CO2. Pero científicamente hablando, o sea, hablando de interpersonales, estás aumentando el espacio muerto. ¿Ya? ¿Ok? Todo incremento de espacio muerto me incrementa el CO2. Toda disminución de espacio muerto me disminuye el CO2. ¿De acuerdo? Por eso que al hiperventilar lo disminuye el espacio muerto. Al hipoventilar aumenta el espacio muerto. Y aumenta el CO2. Y la definición de la ventilación es con el CO2. Ya lo dije. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay preguntas? Entonces ya ahí hemos visto los estudios respiratorios. Ahora hacemos al revés. Ahora hacemos al revés. Le damos esto. Increíble. Increíble, me había olvidado. Ya, estamos ahí. Si quiero pongo acá para un variante importante del carbonato que pongo acá el bicarbonato, pongo el valor de 24 y pongo acá la presión de CO2 y pongo el valor de 40. Por X razones. A 10. Inmediatamente este pH se va hacia acá, menos 7 grados. Inmediatamente actúa el mecanismo compensatorio para tratar de realizar este pH acá. ¿Cuál es? Este CO2. Tengo que bajar. ¿A cuánto? No sé. ¿Para qué? Para que este pH siga siendo 4. ¿Está claro? El mismo análisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta ahora? ¿Cuál es el CO2 con respecto a este bicarbonato? Entonces parto de la situación metabólica. Y si va para arriba, estoy hablando de, vamos a poner que me voy a 36, vamos a poner un número entero, 40, aunque es mucho, ¿no? Vamos a poner 36. Bicarbonato. Entonces, alcalosis metabólica, acidosis metabólica. Esos vienen a ser los trastornos
primario. Entonces mi análisis parte del trastorno primario, inmediatamente analizo cómo se comporta el CO2. Entonces digo, el más común de todos estos eventos siempre es la acidosis metabólica. Entonces uno utiliza la misma otra fórmula. ¿Cuál es? Ahí está también está ahí. Dice, ¿cuál es el CO2 esperado? Presión arterial de CO2 esperada es igual al bicarbonato medido multiplicado por 1.5, si no me equivoco, más 8 más menos 2, está acá. Ahí. 1.5 más 8 más menos 2. ¿Está claro? Bicarbonato CO2 esperado es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2, en el caso de una acidosis metabólica. O sea, en este caso de acá. Me voy y hago 10 por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto sale esto? 19.25. 25. 15 más 8, 23. 23. Más menos 2. 21.25. 21 a 25. 1000 milímetros de mercurio. Ok, entonces este CO2 tiene que estar entre 21 a 25 milímetros de mercurio. El mismo análisis, si el CO2 está por encima de este valor, está por debajo o está en este valor. Si está en este valor, estaré frente a una acidosis metabólica pura. Si estoy con exceso de CO2, acidosis metabólica más acidosis respiratoria, acidosis Mixto. y si estoy con CO2 muy bajo, estaré en una acidosis metabólica más una alta dosis respiratoria. ¿Está claro? Así de sencillo. Ahora, la fórmula, toda la fórmula tiene sus factores rojos. Por consiguiente, uno tiene que tener ya un criterio. ¿Qué tanto se acercan a la realidad? ¿Qué tanto el evento lo están resolviendo? Porque no van a cometer ir de frente a una conducta terapéutica y lo llevan al paciente al otro extremo. ¿De acuerdo? No tiene que valorar. En el caso de la alcalosis metabólica, ven ahí una fórmula parecida, 0.7 por el incremento de bicarbonato más 40 más menos 2. ¿Ok? Pero se describe que la fórmula de alcalosis metabólica tiene mucho más factor de error. Por consiguiente, con más cuidado. Más aún, uno de los factores metabólicos generalmente en el caso de obsesiones es bastante criterio. Uno descarta los otros elementos y se queda con eso. Y es probable que no encuentre el estudio puro de alcalosis metabólica. Tenemos un estudio físico. En general todos los dos son. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, chicos? Creo que es la última diapositiva, ¿no? Ah, ya viene el año en gato. Para terminar, el año en gato es ese equilibrio entre electrolitos, ¿sí o no? Sí. Entonces, recuerden que el año gap solamente se aplica cuando están frente a una acidosis metabólica. Ahí funciona el año gap. Van a tener año gap normal o año gap elevado. ¿Qué es el año gap? Es la relación de electrolitos, generalmente sodio más potasio menos bicarbonato más cloro más bicarbonato. O sodio menos cloro más bicarbonato. ¿Okay? La mayoría de los cálculos de año gap no incluyen al potasio. La mayoría de los cálculos. ¿Okay? El valor del año gap está ahí. Cuando empleamos la fórmula con potasio, es 12,25 de 20. Y cuando no incluía la fórmula de potasio, 8 a 2. Con el potasio usted tiene el valor de 3 a 4. O sea, ahí está. Y generalmente no se emplea potasio. Entonces, si mi valor sale entre 8 y 12, haya año gap normal. Entonces yo tengo una acidosis metabólica con año gap normal. Si mi valor sale por encima de 12, yo tengo una acidosis metabólica con año gap normal. ¿Para qué sirve eso? Para diferenciar algunas formas de acidosis metabólica. ¿No? En la
la siguiente. Pasa la siguiente. Ahí ven, ¿no? Año hogar elevado, acidosis láctica, cetoacidosis diabética, cetoacidosis por intoxicación de tituratos, insuficiencias renales, sulfatos, fosfatos, uratos, tóxicos, rhabdomiolisis masiva, ¿no? Año gap, por ejemplo, una historia clínica de un paciente, ¿eh? Y a mí casi inmediatamente, ¿ya? Rhabdomiolisis, ¿ya? Agarra yo siempre le echaba la culpa todo el dolor de cabeza a la vista, a la computadora, y un día me dan escuchar cosas, ya no supe que fue un control de colesterol todo está elevado. Me dio mi estavostatina, todo eso, no tolero, ¿no? Y la complicación únicamente es la rhabdomiolisis. Y entonces, más el ejercicio, que uno se pone a hacer ejercicio para mejorar el colesterol bueno y bajar el colesterol malo y todas esas cosas, yo uno le echaba la culpa al ejercicio del dolor muscular. Al último fue tanto el dolor que ya me asusté, me fui, era mi rhabdomiolisis, suspendí medicamentos. Actualmente tolero 3 semanas de medicamento. ¿Ya? Así que a partir de ahí ya hago dieta, ¿no? Ya no como nada de colesterol y cosas. Ya consumo control. La rhabdomiolisis también se puede presentar con medicamentos, sistemas inmunitarios, etc., ¿no? Y año gap normal, acidosis metabólica hipoclorémica, y tienen pérdidas intestinales de bicarbonato, diarrea, pérdidas renales de bicarbonato, acidosis tubular renal próxima, disfunción renal, exceso de fluidoterapia y algunos casos de cetoacidosis particular durante el tratamiento con insulina. ¿Ok? Entonces para eso sirve el año gap, básicamente, ¿no? Y recuerden que el manejo de la acidosis metabólica, este es con gradiente. Que recuerden que la acidosis metabólica, no todas las acidosis metabólicas se van a tratar, se tratan aquellas que tienen pH muy bajo, 7.10, o encontrar una acidosis 7.15. O si tienen 7.18, 7.20, que esas tienen no se tratan, tratan la primera cosa, o ir también al paciente, básicamente. Y luego se como bicarbonato. El paciente puede tener un bicarbonato bajo, pero no necesariamente va a dar el bicarbonato. Va a depender. Queríamos que hubiera un bicarbonato con por debajo de 15, 20, de 10 y de bicarbonato. Y generalmente dan dosis bajas, o sea, dosis al 50%, con el delta del pH. El 50% de bicarbonato y se cuello medio, básicamente, para no irse al otro extremo. ¿Ok? Muy bien, preguntas. Y el último estoy acá, que es en el caso del paciente que está todavía sin segundo gradiente de oxígeno. Ya esta es la parte de la función ventilatoria de los gases arteriales. Recuerden que yo les dije ayer que la gradiente normal son todos los eventos con pulmón sano. Por eso que van a ver todos los eventos de hipoxias hipoxémicas, ¿no?, con pulmón sano. Todas son extrapulmonares, glicógena, anemia, altitud, exposición, ventilación mecánica, todo eso. Por soporte respiratorio por un paciente con traumatismo encefalocraniano, obviamente el pulmón está sano. Y todas las que están en la otra columna, que están en la gradiente interpretada, ven que son enfermedades pulmonares. Por eso que siempre bien claro uno dice, no, la gradiente, pulmón sano. Gradiente normal, pulmón sano. Por ejemplo, uno dice, ¿no? Paciente, a ver. Presión arterial de oxígeno, vamos a poner 55. Saturación arterial de oxígeno, voy a poner 85. Este es el principio de mercurio. Frecuencia respiratoria, voy a poner 28-30. Frecuencia cardíaca, 110. Presión arterial, 180 por 80. Gradiente alveolo arterial de oxígeno, 20 milímetros de mercurio.
¿Cuál es? Mucho respiratorio aumentado. No podemos no lo tomaríamos. ¿Cuál es? Palo respiratorio. O si no, un palo, ¿no? Altitud. Instituto. Causa de calefacción. Causa de hipoxia, ¿no? Vamos a decir hipoxia, ¿no? Es hipoxia, porque es hipoxia, ¿no? ¿De acuerdo a la respuesta? Ya parece ya terminé de hoy. Altitud. ¿Ah? Altitud. Altitud, ¿no? ¿Por qué? Porque la gradiente está normal. Debe estar normal. Normal. Entiendo. Lo otro ya es hacer que se una pulmonar, pero sin embargo, es hipoxémico. Entonces, si fuese seguido del mundo, ¿qué iba a ocurrir? Es, Gradiente elevado. claro. Si fuese impulsado, estos de acá son pulmonares. Esos tres son pulmonares. Por consiguiente, se descarta automáticamente porque la vida está normal. ¿Por qué no puede ser por ventilación? Porque eso está bajo. La frecuencia respiratoria también. Todo está normal, menos solamente Aunque, oxígeno. si yo le estoy puesto frecuencia respiratoria, frecuencia respiratoria 40, con presión arterial de CO2 de 55, ¿qué cosa es? Así es tipo de ventilación. Es tipo de ventilación. Por consiguiente, la frecuencia respiratoria no se diagnostica de respuesta. Puede ser ventilación superficial, creo yo. Claro. O sea, mira, ese es como dice esto, ¿no? Llega el paciente a la emergencia en un primer momento y tiene una frecuencia respiratoria de 50 y tiene una presión arterial de CO2 de 20, tiene una saturación de oxígeno de 95. Ya tranquilo, deja de dificultad respiratoria nada más. Ya le rompes el espasmo, lo que está haciendo, porque todavía está compensado, pero tiene 95, está cambio, ¿no? ¿Ya? Pero resulta que no va dando resultados y esto se va cansando el paciente, baja a 45, entonces sube a 35 y esta presión empieza a bajar a 90. La cosa está cambiando. ¿Ya? Y resulta que sigue otro momento, ya esto se va a 40, y esto se va a 45 y esto se va a 85. Y en un cuarto momento esto está en 35, pero ya se puede hacer 45 y esto se puede hacer 70, la canción. Acá el paciente ahorita me hace un paro respiratorio. ¿De acuerdo? O sea, está hipoventilando, pero con la frecuencia respiratoria, porque es casi no. Probablemente damos regresión de CO2. O sea, el paciente al inicio llegaba así esto. Alta frecuencia, alta amplitud. Pero me estoy cansando. Baja mi frecuencia, pero todavía tengo amplitud. Y después ¿Es porque ya no puede superar la presión negativa? el tratamiento de aire. ¿Qué haces? ¿Tú me preguntas?
y no te contesto nada, Claro. porque no tengo fuerza para hablar. Cuando el paciente llega agudo, y pues uno dice, ¿de qué universidad eres? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿De qué universidad eres? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿De qué universidad eres? De San Marcos. ¿De qué universidad eres? Gracias, no me preguntes nada porque ya no puedo ni hablar. 4 momentos, ¿no? 4 momentos. Cuando están en el tercero y en el cuarto, preocupen. No va a ser que se para en ese ratito, se cae al suelo y hace un paro. Y llegan al paciente, están así, ¿eh? Y el parte está que le, ¿qué edad tienes, ah? Hay que hacer bien esto, ¿ok? Eso es lo que ocurre. En este caso estamos hablando de autismo, ¿no? El paro respiratorio definitivamente la frecuencia pulmonar está baja, anemia, la anemia es hipogenia, no es hipogenia. Salvo que sea una anemia por ¿cuál sería? Pero te van a ir al hospital, que ya han hecho semiología, han hecho clínica, no, mira, ¿ah? ¿Por qué podría ser? O sea, ¿cuál es la situación? Recuerden que hay las hipoxias, puede ser hipoxémica, puede ser anémica, puede ser circulatoria, ayer lo dije, ¿no? Y puede ser histotóxica. Las hipoxémicas pueden ser intrapulmonares y extrapulmonares, ya hemos hecho eso. La anémica puede ser por disminución de hemoglobina y por alteración en la afinidad de la hemoglobina. Algunos autores esta la consideran como una química. Otros autores la meten acá dentro de la anémica. ¿Ya? Depende de... Cada cual sabe matar cada cual mata sus pulgas a su manera, ¿no? Es igualito. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Acá la saturación de oxígeno es normal. En caso de la saturación de oxígeno está disminuida. ¿Intoxicación por monoxidado? Así es. Porque es por afinidad de la hemoglobina. O sea, esta hemoglobina, en vez de ligarse con oxígeno, está ligada con monóxido. Entonces baja la saturación. Pero sin embargo, acá tengo cualquier cantidad de moléculas de oxígeno, o sea, la presión aquí de oxígeno está normal. Lo que pasa es que no está entrando porque alguien le ganó. ¿Quién fue? El monóxido. Es decir, el monóxido. No es hipoxémico, por eso que no está acá. Es una hipoxia no hipoxémica. Estas tres son no hipoxémicas. La hipoxemia es la presión baja. Este paciente no tiene presión baja, pero sin embargo está saturando. Por eso uno dice, o sea, toda hipoxemia le satura, cierto, pero no toda desaturación es por hipoxemia. Porque hay desaturaciones por hipoxias no hipoxémicas. Ejemplo, la presión monóxido. Y la otra es esta de acá, que es la presión arterial baja, o sea, o el flujo bajo, digamos, ¿no? Flujo bajo. Por ejemplo, yo pongo un torniquete acá y mi mano se pone azul. Acá hay cianosis. Yo me pongo el signo de pulso acá y acá bajo el signo de pulso. Hagan el ejercicio, hagan eso. Pongan su brazalete, pongan su mano morada, pongan los signos de pulso, no hay que estar con 60 de saturación. Sueltan, pasa la sangre y la vuelve a subir la saturación. Yo no soy hipoxémico, pero sin embargo esto del flujo es el problema. Esto se llama aprendizaje vivencial. Es mucho más fuerte que el teórico, que el aplicativo. El aprendizaje vivencial es fundamental y depende de ustedes. ¿Cuándo ingresaste a la universidad? En el 2022. Pandemia. Terminando. No, terminando pandemia. A usted no le pregunto. ¿Quién ingresó antes de la pandemia a la universidad? Antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque es decir, por ejemplo, yo digo, ¿no? Un personal de salud, estudiante de medicina, que vive la pandemia,
era ilógico que no sepan qué cosa es la pandemia. Ustedes inclusive deben haber aprendido mucho en la pandemia, ¿sí o no? Porque ahí han aprendido la saturación de oxígeno, ¿sí o no? Claro, antes que reciban la clase. Sí. Porque todo el mundo se metió oxígeno de curso. Sí. Entonces, siendo estudiante de medicina, por lo menos ya, de hecho, era un aprendizaje vivencial. Eso se llama aprender vivencial. Entonces, cuando tú escuchaste saturación, ya sabías que estaban hablando. Sí. En cambio, hay otros estudiantes que ni les interesó en la pandemia averiguar qué cosa es la saturación. Y para ellos, primera noticia. Es diferente. Ya, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, en este caso en particular, por actitud, ¿cuál sería la causa del psicosis? ¿Sería llanto? No, llanto es otra cosa. La causa del psicosis es la presión baja. O sea, lo que ocurre es lo siguiente. ¿Sería actitud? Claro, es la actitud. Pero ¿por qué ocurre eso? Disminuye la presión inspirada de oxígeno. Sí. Fracción inspirada oxígeno. No, la presión no. La Dado que presión. tenemos, Seguro creo que sí. dado que tenemos unos cuantos de minutos, debo No, hacer el último resumen de por ejemplo, cuando estás en Lima tienes una atmósfera de presión claro. encima. Arriba tienes media. Entonces tú sigues respirando el 21% del aire. Claro. Pero es el 21% del 50, ya no del 100. Claro. Es una concentración de oxígeno. ¿no? Son las 3:40. Entonces, ya la playa, pues. Y a mí, ¿eh? Esto ocurre así. Nosotros tenemos a nivel del mar una presión barométrica que es de 360 milímetros de mercurio. ¿Ok? Estamos creando una área mental que tiene una presión que tiene oxígeno 21%. Se condiciona por la presión inspirada de oxígeno de 0,21. Y por otro lado tenemos una temperatura corporal de 35 grados centígrados y que generamos una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esos son variables normales, ¿sí o no? Estos tres componentes incluyen todo lo que llamamos presión inspirada de oxígeno. Es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua multiplicado por la presión inspirada de oxígeno. O sea, la palabra 760 menos 47 por 0,21. Eso sale a 150. Luego esto acá incluye con la presión alveolar de oxígeno, porque es igual a la presión inspirada menos la presión alveolar de CO2 en una constante que es 0,8. Esta presión alveolar de CO2 normalmente es 40, entonces acá ponemos 150 menos 40 entre 0,8. Eso significa que esta presión es 100 milímetros de mercurio. En estas condiciones. Y obviamente metabolismo basal, porque todo esto se trabaja siempre en metabolismo basal. Eso significa de que incluye sobre la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque acá hay una gradiente hacia la arterial de oxígeno que es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Esta gradiente es un valor normal de cuánto? De 0 a 2. O sea, que le está diciendo que la diferencia entre lo que existe en el alveolo y en la sangre arterial es de 0 a 2. Eso significa que esta presión es de 100 a 80. 100 menos 100, 0, 100 menos 80, 20. Esta es la presión. Y con esta presión, esta presión arterial de oxígeno influye con la saturación arterial de oxígeno, que es el 95 al 100%. ¿Está claro? Ahora bien, existe también lo que llamamos el contenido arterial de oxígeno en hemoglobina. ¿Qué cosa es? Es cuántos mililitros de oxígeno existe por cada gramo de hemoglobina multiplicado por los gramos de hemoglobina que tienes y multiplicado por la saturación arterial de oxígeno. Entonces acá tenemos la saturación que estoy expresando acá. Por acá yo voy a tener la hemoglobina, ¿de acuerdo? Que es acá está, la hemoglobina.
Entonces, este es el contenido. Este contenido es el hemoglobina. ¿Esto cuánto sale? Si uno multiplica, si uno sale 19.7. Volumen por 100. Esto sumado más el contenido de oxígeno disuelto, que viene a ser 0.3, la suma de los dos me da el contenido material de oxígeno, que es 20 volumen por 100. O sea, el más importante siempre es el de la hemoglobina. ¿Ok? Y la hemoglobina es una función hematopoyética. Pero es la hemoglobina. Ahora bien, este contenido contribuye a la aporte de oxígeno. ¿Qué cosa es el aporte? Es igual al gasto cardíaco con el contenido arterial de oxígeno por la frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria es presión ventilatoria, porque es la frecuencia ventilatoria, presión de la presión ventilatoria, ¿sí? Y esto acá es el contenido que ya viene de acá, este contenido de acá, y este gas de donde viene del volumen de inyección por la frecuencia cardíaca. Volumen de inyección es 70, por 70 es 49 más 0, este es 5 litros por minuto, este es gasto cardíaco. Y esta es función cardiovascular. Entonces tengo que 5 por 20 con 10 en el metabolismo basal, y da 1000. Minuto de oxígeno por minuto. Porque es por gasto cardíaco. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es lo que damos a la célula. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que incluye hasta acá es el alcohol, todo eso, más esta parte de acá, es un ventilatorio, ¿cierto? Porque para que llegue el oxígeno al río, ¿qué necesita? Un sistema de luz central y necesita una vía aérea. De esta manera, el oxígeno llega acá y se expresa en esta presión. O sea, necesito acá el sistema de luz central y una vía aérea. Todo es función ventilatoria. Por eso es una función ventilatoria. Toda esta parte de acá se pasa, esta es la membrana neurocapilar. Acá está la difusión. Toda esta parte de acá, el flujo sanguíneo y el componente hematológico, es la perfusión. Esto es perfusión. Porque la perfusión tiene dos componentes, el componente cardiovascular y el componente hematológico, que es el hematológico. Función de perfusión, función de ventilación, función de difusión. ¿Se entiende? Y todo esto de acá, en la saturación, es el transporte que hace la hemoglobina hasta la célula. Lo que ves acá es transporte. Entonces tiene función ventilatoria, función de difusión, función de perfusión, de la luz y el transporte. Y termina en la oxigenización. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, lo que llega el oxígeno a esta célula. Entonces, si el oxígeno de esta célula está bajo, se llama hipoxia. Y eso es lo que me interesa, porque es un cuerpo celular. Y yo tengo que evitar eso. Entonces, ¿cómo evito? Con todas estas variantes. Entonces, ¿cuáles son las variantes que yo puedo manejar? Yo puedo manejar esta variante. Yo meto sangre a mi paciente. Si quiero anemia, porque voy a mejorar esto. Yo puedo mejorar esta parte de acá. Mejorando obviamente la frecuencia cardíaca, mejorando la inyección con drogas inotrópicas. Mejora la fertilidad. Si yo mejoro la hemoglobina acá, la estoy mejorando también el contenido arterial. Pero también puedo mejorar acá. Cuando dan oxigenoterapia están acá. Cuando dan oxigenoterapia. Y este paciente tiene hipoxemia y yo puedo mejorar acá. Y más aún, yo estoy hablando de cosas de ventilación mecánica, porque aumento la presión. Entonces, yo puedo usar estas dos variables para aumentar este oxígeno de acá y con eso mejorar acá. Y mejoro todo, mejoro la saturación, mejoro el contenido de hemoglobina y mejoro el contenido de creatina. Y mejoro el plasma. ¿Está claro? Sí, Y así se funciona, así se trabaja. Pero eso que está ahí, está en... Ya está metido acá en el cerebro, entonces uno trabaja, ya sube la hemoglobina, sube esto, sube esto. Si uno
no lo tiene claro, ¿qué va a hacer? Va a memorizar un protocolo. Y no van a poder memorizar toda la vida puros protocolos. Porque los protocolos tienen dos grandes sustentos. El protocolo, cualquier protocolo, cualquier enseñanza que va a regular, tiene dos grandes sustentos. Fisiopatología y epidemiología. Porque aquí hace protocolo. Dice, los clientes tengo que dar a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y a la 8 pasos. Ese es su protocolo. Frente a un paro cardiorrespiratorio, primero, vean que el paro que usted va a asistir esté en un lugar seguro, no va a asistir en pleno terremoto y en pleno incendio, ¿sí o no? Primer punto. Segundo punto, llame por teléfono, pida ayuda, que alguien vaya y pida ayuda. Tercer punto, veo si está respirando o no está respirando, ¿no? O sea, veo que si el paciente lo despierta o no despierta y si no está respirando. Y si no está en esas condiciones, actúo con el masaje. Y traigo mi idea y pongo mi investigación ambulatoria. Y si veo que no respiro, tengo que hacer reanimación y empiezo a hacer mi relación, ¿sí o no? Son protocolos. ¿Y por qué está hecho así? Porque precisamente obedece a una lógica fisiopatológica y una lógica tecnológica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque epidemiológicamente yo sé que si yo reúno una relación después de 5 minutos, después no lo hago. Porque ya aprendí que la evidencia clínica y la epidemiología me dijo que puedo desarrollar funciones. Entonces, usted reanima siempre y cuando usted le encuentra el problema en menos de 4 minutos. Y él tiene su razón de ser también, ¿no? Ya, chicos, ahora se llama. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, ¿cómo se llama? Yo tengo una atención. Doctor, tenemos un colega que viene entrando aquí, se sentir mal. Entonces, actitud de ¿cierto? Claro, pero probablemente se sienten mal, pero no todos se sienten mal. Claro, de repente no tan sano, de repente no tienen una baja hemoglobina. Todos estábamos aquí y él se sentir mal. Claro, pero no todos van a llevar varios meses, ¿no? Pero siempre hay una razón. A veces la hemoglobina no baja, o ya nuestra gradiente mayor y tantas cosas, ¿no? Hay varios factores. Doctor, ¿usted en qué hospital está ahora? No, privado, no mayor. ¿En el privado, no? ¿En el hospital? Yo trabajé en